Bueno, pues estamos con el tema del adelanto del libro del ex embajador de Estados Unidos en México, el señor Ken Salazar. Pues es importante el tema porque tuvimos noticia una vez que Reforma tuvo un adelanto del libro, este libro que escribió Ken Salazar. Y bueno, pues lo que se está destacando es lo que dice Ken Salazar que le dijo un empresario cercano a López Obrador, un empresario al que él identifica como el susurrador. Reforma publicó este fin de semana este adelanto editorial y ahí el diplomático estadounidense relata que este empresario cercano a López Obrador le transmitió la inquietud de que AMLO temía, estaba muy preocupado, es la expresión, estaba muy preocupado de que el Mayo Zambada soltara la sopa sobre funcionarios o lo que pudiera decir al respecto de la narcopolítica en México, en pocas palabras. Estamos hablando de que el ex embajador Ken Salazar asegura en este libro de memorias que López Obrador estaba muy preocupado por la información que las autoridades estadounidenses podrían obtener de Ismael El Mayo Zambada tras su captura en julio de 2024. Estas declaraciones que están en el libro de memorias llamado Las Fronteras, mi lucha por un Estados Unidos incluyente, que será publicado en julio por la editorial Ben Bella Books. De acuerdo con el reporte de José Díaz Briceño para Reforma, la obra fue compartida de manera anticipada con Reforma y en ella Salazar relata episodios de su gestión como embajador de Estados Unidos en México entre 2021 y 2025. De acuerdo con la información publicada por el diario, Salazar relató que a finales de agosto de 2024, un empresario mexicano cercano a López Obrador, cuya identidad mantiene en reserva, y como le digo a quien identifica en el libro como el susurrador, qué expresión, el susurrador, le transmitió la preocupación del entonces presidente. AMLO es un hombre diferente, le habría advertido el empresario, según el relato del diplomático. No puede soltar el poder. AMLO está muy preocupado por la información que Estados Unidos pueda obtener del Mayo, agregó, según la versión del ex embajador. Bueno, según la versión de lo que le contó el empresario al ex embajador. En el libro, Ken Salazar describe a El Susurrador como un prominente empresario mexicano que fungía como amigo y confidente del entonces presidente de la República. Pero principalmente él era alguien que le susurraba al oído a AMLO. Era un amigo y confidente del presidente mexicano, escribe el embajador Salazar. Añade, por cierto, que la inquietud de López Obrador estaba relacionada con la posibilidad de que Zambada proporcionara información sobre funcionarios mexicanos, como si el poderoso y arraigado capo del narcotráfico, está citando el libro, esta es una frase del libro, como si el poderoso y arraigado capo del narcotráfico pudiera soltar la sopa, dice Salazar, sobre cualquier cantidad de funcionarios públicos mexicanos. Esta es una de las frases que se destacan en este adelanto del libro que publicó Reforma el fin de semana. Como si el poderoso y arraigado capo del narcotráfico pudiera soltar la sopa sobre cualquier cantidad de funcionarios públicos mexicanos. Ken Salazar también sostiene que la llegada de Zambada a manos de las autoridades estadounidenses el 25 de julio de 2024 tomó por sorpresa a funcionarios de Estados Unidos y atribuye el episodio a la actuación de Joaquín Guzmán López, el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, quien igualmente, como sabemos, fue detenido. Como embajador de Estados Unidos en México, yo me enteré de estos arrestos esa misma tarde, afirma en el libro adelantado por Reforma. De acuerdo con la publicación, el ex embajador o el embajador asegura que pese a la relación que construyó con López Obrador desde su llegada a México en 2021, el entonces presidente dejó de comunicarse con él después de la captura de Zambada y de las críticas que formuló a la reforma judicial impulsada por López Obrador.
Escribe Ken Salazar esto: le escribí varias notas privadas a AMLO expresando mis preocupaciones y sugiriendo alternativas a su reforma judicial, pero al igual que mis otras comunicaciones de ese tiempo, estas quedaron sin respuesta, escribió Salazar. Recordó también que el 23 de agosto de 2024, López Obrador lo acusó públicamente de vulnerar la soberanía nacional por sus comentarios sobre la reforma al Poder Judicial. Yo no hablaba para infringir, dice Salazar en el texto, yo no hablaba para infringir la soberanía de México, ni mucho menos. Había hablado sobre el Estado de Derecho en Estados Unidos y en México. Salazar argumenta en sus memorias que existía preocupación por la infiltración del crimen organizado en instituciones públicas y por los efectos que, a su juicio, podría tener la elección popular de integrantes del Poder Judicial. Era bien sabido que los poderosos cárteles criminales transnacionales mexicanos habían comprometido a muchos funcionarios del gobierno. Un poder judicial electo, sin duda, otorgaría más poder a los cárteles. Esto es parte del libro de lo que escribe Ken Salazar. Era bien sabido que los poderosos cárteles criminales transnacionales mexicanos habían comprometido a muchos funcionarios del gobierno. Y pone esta otra frase: un poder judicial electo, sin duda, otorgaría más poder a los cárteles, afirmó. Ken Salazar concluyó su gestión como embajador de Estados Unidos en México el 7 de enero de 2025 y reaparece ahora con este libro de futura y cercana publicación. Bueno, pues vamos viendo qué pasa con México y Estados Unidos entre lo que